Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Neyri Juliet Vanegas Casas, del programa de Ingeniería Industrial del curso Física Electrónica. Voy a exponerle la práctica del laboratorio y me corresponde el ejercicio de la práctica 1, que es nuestros circuitos en serie y en paralelo. Entonces, mi primer circuito es en serie, mis resistencias quedaron con un valor de 512 kiloohmios, mi segunda resistencia quedó con 682 kiloohmios y mi tercera resistencia quedó con 342 kiloohmios, que aquí encuentran el enlace de mi circuito en serie en Tinkercad. Así que haría el dibujo de mi circuito. Vamos a hallar el valor de las resistencias equivalentes, que se realiza con la sumatoria de todos los valores de las resistencias. Entonces, al realizarlo me da 1536 ohmios y al pasarlo a kiloohmios me queda 1.536 kiloohmios. Como podemos observar en el simulador, al realizar la sumatoria de nuestras resistencias me dio 1.54 kiloohmios. Esto es debido a que lo aproxima. Entonces, conociendo nuestro valor de la resistencia equivalente, podemos hallar el valor de la resistencia a la intensidad de la corriente de malla. Entonces nos quedaría I por voltios sobre las resistencias, el valor de nuestras resistencias. Entonces me daría 9 voltios, que es lo que estamos trabajando en nuestro circuito. Me quedaría 0,0059 amperios. También se puede expresar en miliamperios. Solo lo multiplicaríamos por 1000 y nos daría el factor de conversión. Entonces 5.86 miliamperios, como lo muestra el simulado, como lo muestra en el simulador, 5.86 miliamperios. Luego de que conocemos el valor de la corriente de nuestra malla, podemos hallar el voltaje de cada resistencia con la ayuda de la ley de Ohms nuevamente. Entonces vamos a coger voltios por I por R. Entonces el valor de nuestra intensidad es 0,0059 por el valor de nuestras resistencias, y esto nos da en mi primera resistencia 3.02 voltios, en nuestra segunda resistencia 402 voltios, en mi tercera resistencia 202 voltios. 2.02 voltios. Y acá lo podemos observar en un simulador. Debido pues aquí 0.2 no requiere hacer no pasa de 5 para aumentarlo. Entonces el simulador lo que hace es dejar los valores en 3, 4 y 2. Entonces realizamos nuestra tabla de valores. Tenemos las preguntas de profundización de nuestro circuito. ¿Qué pasa si aumento el valor de mi resistencia a 2? Lo que podemos observar fue que disminuyó mi valor de la malla. Disminuye en 4,85 miliamperios y la que teníamos era de 5,86 miliamperios. Entonces disminuye el voltaje de mi resistencia 1, que es esta. El resistencia 2 aumenta y el valor de mi resistencia 3 disminuye. El cambio lo hice en mi valor de la resistencia, lo puse en 1000 ohmios. Entonces ahí está la imagen de mi simulador. ¿Cree usted que el circuito físico real los valores serían diferentes? Sí. Y de ser así, ¿cuáles serían las razones? Pues hay razones ambientales. Igual manera en el simulador ponemos valores exactos, y en la realidad pues en el mercado es difícil conseguir esos valores exactos, por lo menos de las resistencias. Dice: después de medir el voltaje de la resistencia 3, calcular la potencia de la resistencia 2 y el teórico práctico. Entonces realizamos el valor de la resistencia 2, que es 0,0059 por 4.02, y me da un valor a 0,0237 vatios.
este solo se hizo en valor simulado. Se tomó el voltaje y la intensidad de la corriente simulada y se desarrolla a través de las fórmulas matemáticas para hallar la potencia de la resistencia 2, dado que en el simulador no se cuenta con un instrumento que nos permita medir la potencia directamente. Entonces aquí nuestro valor de la resistencia, el voltaje de la resistencia 2, aquí hicimos la medición de la corriente en la resistencia 2. Al hallar en el simulador el valor de las variables encontramos la potencia B es igual a 4.000 voltios, 4, y nuestra I es 5.86 amperios, miliamperios. Entonces ya seguimos con la práctica del circuito paralelo. Mi circuito paralelo correspondió a un valor del ingreso de entrada, sería ser 9 voltios, mi resistencia 512, 1, la resistencia 2 682, la resistencia 3 342. Está nuestro enlace de nuestro circuito paralelo en Tinkercad. Para hallar la resistencia equivalente del circuito paralelo realizamos de la siguiente fórmula. 1 sobre el valor de las resistencias, entonces 1, la resistencia 1 sobre el valor de mi resistencia 1 más 1 sobre mi resistencia 2, el valor de mi resistencia 2 más 1 sobre el valor de la resistencia 3. Realizo la sumatoria y tengo un valor de mis resistencias equivalentes de 157.64. En mi simulador me dio 1.57,6. Como podemos ver, es similar. Entonces son 1.57.64 ohmios en nuestro teórico y en nuestro simulador 157.6 ohmios. Este lo realicé en CircuitMaker porque tuve un problema con el simulador de Tinkercad, pero en el enlace podemos observar el circuito en Tinkercad. Para el circuito paralelo refleja las resistencias en el mismo voltaje de la fuente. Todas, al ser paralelas, todas tienen el mismo voltaje. Entonces, como podemos observar acá, mi resistencia 1 tiene 9, mi resistencia 2 y mi resistencia 3 tienen todas el valor de 9 voltios. Por medio de la ley de Ohms vamos a hallar la intensidad de cada una de las resistencias. Entonces el valor del voltio dividido el valor de mi resistencia 1, dividido el valor de mi resistencia 2 y el valor de mi resistencia 3, dándome un valor en mi resistencia 1 de 0,018 amperes y equivalente a 18 miliamperes, que es el que tenemos acá en mi resistencia 1 en el simulador. Mi resistencia 2 me da un equivalente a 0,013 amperes y mi equivalente a miliamperes es 13, y acá lo podemos ver en el simulador, que es 13.2. En la resistencia 1 el valor es de 0,026 amperes y mi equivalente es 26 miliamperes, que lo podemos observar aquí en la foto de mi simulador. Entonces hallamos la corriente total de malla. Entonces hacemos la sumatoria de los 18 miliamperes más los 13 miliamperes más los 16 miliamperes más los 26 miliamperes, y mi sumatoria en valor teórico sería 57 miliamperes y en mi simulador me dio 57.1 miliamperes, como lo pueden observar. Esa es mi corriente de malla. Utilizando el multímetro, acá ya está el valor de nuestras tablas, las preguntas de profundización, que sucede si R1 es mucho menor que 10 veces que R2 y R3, entonces el voltaje de cada una de las resistencias no se puede
no se modifica. Entonces, como podemos observar, el voltaje sigue siendo el mismo, de 9 voltios. Tampoco presenta variación en nuestra corriente, pero sí tiene un aumento de la corriente R, de mi resistencia 1, por lo que el valor total de la corriente aumenta. Entonces acá en mi resistencia 1 lo que hice fue ponerla en 43 ohmios y esta subió a 209 miliamperes y la corriente también subió en esta. Si desconecto R1, ¿qué sucede con la corriente de la resistencia 3? Como podemos observar, al desconectar la resistencia 1 de la corriente R3 no se mantiene, cambia. Varía el voltaje si desconecto alguna de las 3 resistencias, no varía el voltaje, sigue haciendo 9 voltios. Aquí dice el cambio en Tinkercad, dice el cambio del valor de mi resistencia 1 y podemos ver que es el mismo voltaje, y acá también dice cambio de la resistencia 2 y toma el mismo voltaje. Muchas gracias, que tengan un buen día.